Un padre se rebela contra su hijo perezoso y lo obliga a casarse con una mujer sin hogar como castigo, pero no esperaba lo que su hijo haría con él. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El rugido del motor hacía vibrar el asfalto mientras Esteban Ferrer pisaba a fondo el acelerador de su Ferrari rojo. La noche valenciana se convertía en un borrón de luces a su alrededor y la adrenalina corría por sus venas como el combustible por el motor de su coche. Una sonrisa arrogante se dibujaba en su rostro bronceado mientras dejaba atrás a su contrincante en aquella carrera ilegal por las afueras de Valencia. «¡Toma eso, cabrón!», gritó cuando cruzó la improvisada línea de meta, donde una multitud de jóvenes eufóricos lo esperaba con botellas de champán y gritos de victoria. A sus 25 años, Esteban lo tenía todo. Era guapo, rico y dueño de un futuro asegurado como heredero de Construcciones Ferrer, una de las empresas más importantes del sector inmobiliario en toda España. Lo único que le faltaba era la voluntad de hacer algo útil con su vida. Mientras la celebración continuaba, su teléfono vibró en el bolsillo de su carísima chaqueta de cuero. Era su padre, Guillermo Ferrer, por tercera vez esa noche. Esteban suspiró y rechazó la llamada. Ya lidiaría con él mañana, como siempre hacía. Esta noche era para disfrutar. Esteban, ¿has traído lo que prometiste?», le preguntó Marcos, uno de sus amigos más cercanos, aunque cercano era un término relativo en la vida de Esteban, quien mantenía a todos a una distancia emocional segura. «Por supuesto», respondió, sacando una pequeña bolsa con pastillas. La noche es joven y nosotros también. Lo que ninguno de ellos notó fueron las luces azules que comenzaron a parpadear a lo lejos, acercándose rápidamente hacia donde se encontraban. Cuando los coches de policía irrumpieron en la escena, el caos se desató. Esteban, con sus reflejos entumecidos por el alcohol, no fue lo suficientemente rápido para escapar. La comisaría de policía olía a desinfectante barato y café rancio. Esteban, sentado en una incómoda silla metálica, observaba la pared desconchada frente a él. Sus ojos enrojecidos reflejaban más hastío que arrepentimiento. No era la primera vez que acababa detenido, y probablemente no sería la última. La puerta se abrió de golpe, y la imponente figura de Guillermo Ferrer apareció en el umbral. A sus 60 años, el empresario conservaba una vitalidad intimidante y una mirada que podía congelar el infierno. Vestido con un impecable traje azul marino, a pesar de ser las 4 de la madrugada, clavó sus ojos en su único hijo. Drogas, carreras ilegales y resistencia a la autoridad. «Has batido tu propio récord», dijo Guillermo con voz cortante, mientras el oficial de policía le devolvía las pertenencias de Esteban. «Vámonos de aquí». El viaje en el Mercedes negro fue un ejercicio de silencio tenso. Valencia dormía mientras ellos atravesaban sus calles vacías, desde el centro hasta el exclusivo barrio de El Vedat, donde la familia Ferrer poseía una mansión con vistas privilegiadas a la ciudad. «Tu madre está destrozada», dijo finalmente Guillermo, rompiendo el silencio, cuando entraron en el largo camino de acceso a la mansión. «No puedo seguir usando mis contactos para sacarte de problemas cada vez que decides comportarte como un adolescente irresponsable». «No te he pedido que lo hagas», respondió Esteban mirando por la ventana. Podría haber pasado la noche en el calabozo. No sería la primera vez. Guillermo apretó con fuerza el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Es eso lo que quieres? ¿Desperdiciar tu vida mientras yo construyo un imperio para ti?» «No. Lo que quiero es que dejes de tratarme como si tuviera 12 años», espetó Esteban. «No todos podemos ser el gran Guillermo Ferrer, el hombre que se hizo a sí mismo desde la nada. Al menos yo me hice a mí mismo. Tú ni siquiera has terminado la carrera de arquitectura después de 7 años», le recordó su padre con dureza. La mansión apareció finalmente ante ellos, una estructura moderna y elegante de cristal y piedra que reflejaba el éxito de Construcciones Ferrer. Cuando el coche se detuvo, Esteban salió sin esperar a que su padre apagara el motor. Necesitaba una ducha y dormir, aunque sabía que la resaca le esperaba a la vuelta de la esquina.
Al entrar en la casa, se encontró con su madre, Sofía Domínguez, esperándolo en el hall. A pesar de la hora, estaba perfectamente arreglada, como si nunca hubiera dejado de ser la modelo que fue en su juventud. Su rostro, sin embargo, mostraba las señales inconfundibles de la preocupación y el insomnio. «Esteban, cariño», comenzó ella, acercándose para abrazarlo. «Ahora no, mamá», la cortó él, esquivándola. «Estoy cansado». Subió las escaleras hacia su habitación, dejando a su madre con los brazos vacíos y los ojos llenos de lágrimas. Guillermo entró en ese momento y abrazó a su esposa, quien se apoyó en su hombro. «No podemos seguir así, Guillermo», susurró ella. «Nuestro hijo se está destruyendo». Guillermo miró hacia la escalera por donde había desaparecido Esteban y asintió lentamente. «Lo sé, y creo que ya es hora de tomar medidas drásticas». Esa misma mañana, mientras Esteban dormía su borrachera, Guillermo Ferrer recorría el centro histórico de Valencia. No era habitual verlo en esta parte de la ciudad, lejos de sus lujosas oficinas en la ciudad de las artes y las ciencias. Sin embargo, había algo en estas calles estrechas y antiguas que le recordaba a sus propios orígenes humildes. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Sentada en los escalones de la catedral, una joven de unos 22 años dibujaba con trazos precisos en un cuaderno gastado. A pesar de su ropa desgastada y su evidente situación de calle, había algo en su postura que irradiaba dignidad. Su cabello negro estaba recogido en una trenza desaliñada y sus manos, aunque sucias, se movían con la gracia de un artista. Guillermo se detuvo, observándola con curiosidad. Ella debió sentir su mirada, porque levantó la vista. Sus ojos, de un marrón profundo, no mostraron la vergüenza o el miedo que solían mostrar las personas sin hogar cuando alguien las miraba fijamente. En cambio, le sostuvo la mirada con desafío. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó con una voz sorprendentemente educada. «Estaba admirando tu dibujo», respondió Guillermo, señalando el cuaderno donde se perfilaba una vista detallada de la catedral. La joven cerró instintivamente el cuaderno. «No está a la venta». Guillermo sonrió. No pretendía comprarlo, solo apreciarlo. «¿Eres arquitecta?». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de la joven. Podría haberlo sido, en otra vida. Algo en aquella respuesta captó el interés de Guillermo. Se sentó a su lado, ignorando la mirada sorprendida de los turistas que pasaban. «Me llamo Guillermo Ferrer». «¿Y tú eres?» «Lucía», respondió ella después de un momento de duda. «Lucía Navarro». Lucía Navarro había aprendido a desconfiar de las personas desde muy temprana edad. El orfanato Santa Cecilia, donde había pasado 12 años de su vida, le había enseñado que la amabilidad rara vez venía sin un precio oculto. Por eso, cuando aquel hombre elegante se sentó junto a ella en las escaleras de la catedral, su instinto le gritaba que se alejara. «¿Qué quiere realmente, señor Ferrer?», preguntó directamente, cerrando su cuaderno de dibujo y guardándolo en su mochila desgastada. «Las personas como usted no se sientan a hablar con personas como yo sin una razón». Guillermo Ferrer sonrió. Aquella muchacha tenía carácter y eso le gustaba. «Tienes razón, Lucía. Tengo una propuesta para ti, pero este no es el lugar adecuado para discutirla. ¿Aceptarías acompañarme a tomar un café?». Lucía lo observó con recelo. Su ropa evidentemente cara, su porte distinguido y el Rolex en su muñeca indicaban que no era un depredador común, pero en sus 5 años viviendo en las calles, había aprendido que el peligro venía en todas las formas y tamaños. «¿Por qué debería confiar en usted?». «No deberías», respondió él con sinceridad. «Pero te ofrezco 2 cosas, un desayuno decente y una oportunidad que podría cambiar tu vida. Si no te interesa después de escucharme, puedes marcharte y no volverás a verme». El estómago de Lucía rugió traicioneramente. No había comido nada desde el día anterior, cuando un camarero compasivo le había dado las sobras del restaurante donde trabajaba. «De acuerdo», cedió finalmente. Pero en un lugar público. 20 minutos después, estaban sentados en la terraza de un café en la Plaza de la Reina. Lucía devoraba con disimulada desesperación un croissant mientras Guillermo bebía su café solo sin prisa, observándola con atención.
La joven tenía modales sorprendentemente refinados para alguien que vivía en la calle. ¿Dónde aprendiste a dibujar así?, preguntó él, señalando el cuaderno que ella había dejado sobre la mesa. Lucía terminó de masticar antes de responder. Una de las monjas del orfanato era profesora de arte, Sor Mercedes. Ella me enseñó lo básico cuando tenía 8 años. El resto lo aprendí por mi cuenta, en libros de la biblioteca pública. ¿Y por qué no estudiaste Bellas Artes o Arquitectura? Tienes talento. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Lucía. Para estudiar se necesitan 2 cosas que nunca tuve: dinero y un techo estable. Guillermo asintió, como si acabara de confirmar algo. Háblame de ti, Lucía. ¿Cómo acabaste en la calle? La joven dejó la taza de café sobre la mesa y levantó la vista hacia él. Sus ojos reflejaban una dureza impropia de su juventud. ¿Realmente le interesa mi historia o solo quiere sentirse mejor consigo mismo por ayudar a una pobre desgraciada? Me interesa porque podría ser relevante para lo que voy a proponerte, respondió Guillermo, sin ofenderse por su brusquedad. Lucía suspiró y comenzó a hablar. Le contó cómo había llegado al orfanato a los 5 años, tras perder a sus padres en un accidente de tráfico. Le habló de los abusos que sufrió allí, especialmente de parte del director, un hombre cruel que disfrutaba humillando a los niños. Le explicó cómo había huido a los 17 años, justo antes de que el sistema la expulsara por alcanzar la mayoría de edad, llevándose consigo solo su cuaderno de dibujo y algo de ropa. Desde entonces he sobrevivido como he podido, concluyó. Trabajos temporales, días buenos y malos. Lo más difícil no es el hambre ni el frío, sino mantener la dignidad cuando el mundo te trata como si fueras invisible. Guillermo la escuchó sin interrumpir, impresionado por la fortaleza de aquella joven que, a pesar de todas las adversidades, no se había rendido. ¿Has intentado buscar ayuda? Hay organizaciones. He estado en albergues, le cortó ella, pero prefiero la calle a algunos de ellos. Al menos aquí soy libre. Guillermo guardó silencio durante unos instantes, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Tengo un hijo, dijo finalmente. Se llama Esteban y tiene 25 años. Es guapo, inteligente y tiene todo lo que podría desear, pero está desperdiciando su vida en fiestas, drogas y carreras ilegales. Anoche lo arrestaron por 3ª vez este año. Lucía frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Necesito a alguien que lo ayude a enderezar su camino. Alguien que le muestre lo que es la verdadera lucha, lo que significa tener que ganarse cada bocado de comida. Alguien como tú. La joven lo miró incrédula. ¿Quiere contratarme como... ¿qué? ¿Una especie de tutora moral para su hijo malcriado? Guillermo negó con la cabeza. Quiero que te cases con él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan absurdas que Lucía creyó haber oído mal. Debe estar bromeando. Nunca he hablado más en serio, aseguró Guillermo inclinándose hacia ella. Te ofrezco un trato. Si aceptas casarte con mi hijo y ayudarlo a convertirse en un hombre responsable, te daré a cambio todo lo que necesitas para empezar una nueva vida. Documentos legales, educación universitaria, un apartamento propio y suficiente dinero para que nunca más tengas que preocuparte por sobrevivir. Lucía dejó escapar una carcajada nerviosa. Esto es una locura. Ni siquiera me conoce. ¿Cómo sabe que no me llevaré su dinero y desapareceré? No lo sé, admitió él, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo porque estoy desesperado y porque hay algo en ti, Lucía Navarro, que me dice que eres exactamente lo que mi hijo necesita. La joven se quedó mirando su taza de café, intentando procesar la surrealista propuesta. Después de un largo silencio, habló con voz queda. ¿Y qué pasará con su hijo? ¿Acaso no tiene voz en este arreglo? Esteban no está en posición de tomar decisiones sabias en este momento. Eventualmente se lo explicaré todo. Pero primero necesito saber si puedo contar contigo. Esto es... Lucía sacudió la cabeza, buscando las palabras adecuadas. Lo que me está pidiendo es inmoral. No puedo simplemente fingir amar a alguien por dinero. Guillermo la observó con intensidad. No te estoy pidiendo que lo ames, Lucía. Solo que lo ayudes a encontrar su camino. El resto
Dependerá de ustedes. 2 días después, Lucía se encontraba en una habitación más grande que todo el espacio que había ocupado en los últimos 5 años. El vestidor de invitados de la mansión Ferrer era un derroche de lujo que la hacía sentirse como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Sofía Domínguez, la esposa de Guillermo, la observaba desde el umbral con una mezcla de curiosidad y recelo. Era una mujer hermosa y elegante, pero sus ojos delataban una profunda preocupación. «Mi marido debe estar realmente desesperado», comentó mientras entraba en la habitación, cerrando la puerta tras ella. «No entiendo cómo cree que esto funcionará». Lucía se mantuvo firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. Aún no podía creer que hubiera aceptado aquel disparatado plan, pero la alternativa era volver a las calles, a la incertidumbre constante, a la lucha diaria por la supervivencia. «Yo tampoco lo entiendo, señora Ferrer», respondió con sinceridad. «Pero le aseguro que no tengo intención de aprovecharse de la situación. Cumpliré mi parte del trato y después seguiré mi camino». Sofía se acercó a ella, estudiándola con atención. A pesar del baño y la ropa nueva que le habían proporcionado, Lucía se sentía expuesta bajo aquella mirada escrutadora. «Mi hijo no es una mala persona», dijo Sofía después de un momento. «Solo está perdido. Ha tenido todo lo material, pero quizás le ha faltado algo más importante. Límites», sugirió Lucía, atreviéndose a sostener su mirada. Para su sorpresa, Sofía sonrió ligeramente. «Tal vez tengas razón, y tal vez Guillermo también la tenga al creer que alguien como tú podría enseñarle algo valioso a Esteban». La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo su conversación. Guillermo entró. Su rostro tenso reflejaba nerviosismo, algo impropio en él. «Esteban acaba de llegar. Está furioso porque cancelé todas sus tarjetas de crédito. Es el momento». Sofía respiró hondo y asintió, saliendo de la habitación. Guillermo se giró hacia Lucía. «¿Estás lista?» No, no lo estaba. Nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. Pero asintió de todos modos, siguiendo a Guillermo fuera de la habitación. El sonido de una discusión acalorada les llegó desde el salón principal. «No puedes controlar mi vida de esta manera», gritaba una voz masculina. «Tengo 25 años, por el amor de Dios. Mientras vivas bajo mi techo y gastes mi dinero, tengo todo el derecho», respondió Sofía con firmeza. Cuando Lucía entró en el salón, lo primero que vio fue a un joven alto y atlético, con el cabello castaño revuelto y ojos verdes llenos de furia. Vestía ropa cara pero descuidada, y su postura exudaba arrogancia. Era increíblemente atractivo, de una manera que resultaba casi ofensiva para alguien que había luchado tanto como ella. Esteban Ferrer se giró al sentir su presencia, y sus ojos se abrieron con sorpresa al verla. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó frunciendo el ceño. Guillermo se adelantó, colocándose junto a Lucía. «Esteban, quiero presentarte a Lucía Navarro, tu futura esposa». El silencio que siguió a las palabras de Guillermo fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Esteban miró a su padre como si hubiera perdido completamente la razón, luego a su madre en busca de alguna señal de que todo era una broma pesada, y finalmente a Lucía, quien se mantenía erguida a pesar de la incomodidad evidente en sus ojos. «¿Mi qué?», logró articular finalmente con una risa incrédula. «Papá, si esto es algún tipo de lección retorcida». «No es una broma, Esteban», interrumpió Guillermo con voz firme. «Estoy cansado de verte desperdiciar tu vida. He decidido que es hora de que asumas responsabilidades, y un matrimonio es justo lo que necesitas para sentar cabeza». Esteban pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Su rostro enrojeció y sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Has perdido la cabeza», espetó. «No puedes simplemente decidir con quién voy a casarme. ¿En qué siglo crees que vivimos? En el siglo en el que sigues comportándote como un niño malcriado a pesar de tener 25 años», respondió Guillermo, imperturbable. «Te he dado todas las oportunidades, Esteban. Te he pagado la mejor educación. Te he ofrecido un futuro brillante en la empresa y lo único que has hecho es avergonzarnos con tu comportamiento». «Guillermo, por favor», intervino Sofía, visiblemente incómoda con la situación. «No, Sofía,
Ya hemos hablado de esto. Esteban soltó una carcajada amarga y se volvió hacia Lucía mirándola de arriba abajo con desdén. ¿Y tú quién eres exactamente? ¿Cuánto te está pagando para esta farsa? Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la barbilla y le sostuvo la mirada. Lo suficiente para considerar soportarte, lo cual dice mucho sobre mi situación y nada bueno sobre ti. La respuesta pareció descolocar a Esteban, que no esperaba tal franqueza. Volvió a mirar a su padre, esta vez con una expresión más calculadora. Esto es absurdo. No puedes obligarme a casarme con una desconocida. Tienes razón, concedió Guillermo. No puedo obligarte, pero puedo cortar todos tus privilegios si te niegas. Nada de tarjetas de crédito, nada de coches deportivos, nada de fiestas en yates. Tendrás que trabajar para ganarte la vida como el resto de los mortales. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Esteban miró a su padre, luego a Lucía y de nuevo a su padre. Por un momento pareció que iba a estallar en otra rabieta, pero entonces su expresión cambió. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Bien», dijo con calma repentina, «si tanto te empeñas en que conozca a tu elección, déjame poner mis propias condiciones». Guillermo entrecerró los ojos con sospecha. «¿Qué condiciones?». Esteban se acercó a Lucía, rodeándola lentamente mientras la examinaba como si fuera un objeto en venta. Ella se tensó pero no retrocedió, sosteniendo su mirada con una dignidad que impresionó incluso a Sofía. «Un desafío», declaró Esteban finalmente. «Si ella lo supera, consideraré tu absurda propuesta. Si fracasa, olvidas toda esta locura y devuelves mis tarjetas». «¿Qué tipo de desafío?», preguntó Guillermo receloso. Esteban sonrió, y había algo peligroso en aquella sonrisa. «Una carrera». El circuito clandestino en las afueras de Valencia era un secreto a voces entre los amantes de las carreras ilegales. Situado en una zona industrial abandonada, ofrecía el escenario perfecto para aquellos que buscaban la adrenalina de la velocidad sin las restricciones de la ley. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, un grupo inusual llegó al lugar. Esteban Ferrer era un habitual, pero nadie esperaba verlo aparecer con su padre, su madre y una joven desconocida. Los rumores no tardaron en circular entre los presentes. Lucía observaba el entorno con una mezcla de aprensión y curiosidad. Nunca había estado en un lugar como aquel, pero algo en el ambiente le resultaba extrañamente familiar. Quizás era la sensación de peligro, la adrenalina palpable en el aire, o simplemente la forma en que todos parecían estar viviendo al límite. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Sofía en voz baja, mientras Esteban y Guillermo discutían los términos del desafío a unos metros de distancia. «No tienes que hacerlo. Encontraremos otra manera». Lucía negó con la cabeza. «Necesito demostrarle que no soy lo que él piensa. Si quiere jugar, jugaremos». Lo que Esteban no sabía, lo que nadie sabía excepto Lucía, era que durante su adolescencia en el orfanato, uno de los pocos momentos de libertad que había experimentado fue cuando el sobrino de Sor Mercedes, un joven mecánico, la llevaba a escondidas a los circuitos donde trabajaba. Allí, Lucía no solo había aprendido a conducir, sino también a hacerlo a una velocidad que habría sorprendido a cualquiera. Esteban regresó junto a ellas, con una sonrisa arrogante en el rostro. Llevaba un mono de carreras que resaltaba su físico atlético y sostenía 2 cascos. «El circuito tiene 10 vueltas», explicó, entregándole uno de los cascos a Lucía. «Yo conduciré mi Ferrari. Tú llevarás el Porsche de mi padre. Quien complete las 10 vueltas primero gana». Lucía tomó el casco y lo examinó con calma. «¿Y si gano?». La sonrisa de Esteban se ensanchó. «No lo harás, pero si por algún milagro lo consiguieras, aceptaré conocerte mejor. ¿Trato hecho?». Extendió su mano y Lucía la estrechó con firmeza. «Trato hecho». Mientras se dirigían hacia los coches, Guillermo alcanzó a su hijo y lo agarró del brazo. «Esteban, esto es peligroso. Si algo le sucede a Lucía, debiste pensar en eso antes de traer a una extraña a nuestra casa y pretender que me case con ella», respondió Esteban, liberándose del agarre de su padre. «Relájate. Se asustará después de la primera vuelta y abandonará. Tu pequeño experimento social habrá terminado y podremos volver a la normalidad.
Guillermo observó impotente cómo su hijo se alejaba. Quizás había cometido un error. Quizás había subestimado la obstinación de Esteban, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Los motores rugieron a la vida, rompiendo el silencio de la noche. El Ferrari rojo de Esteban y el Porsche plateado de Guillermo se alinearon en la improvisada línea de salida. Una multitud se había congregado alrededor del circuito, atraída por el rumor de que Esteban Ferrer competiría contra una desconocida. Dentro del Porsche, Lucía ajustó el asiento y repasó mentalmente los controles. Era un coche mucho más potente que cualquiera que hubiera conducido antes, pero los principios básicos eran los mismos. Respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Por primera vez en años, se sentía viva. Un hombre se colocó entre los dos coches con una bandera improvisada. Levantó el brazo y, tras una breve pausa dramática, lo bajó con fuerza. Los neumáticos chillaron contra el asfalto mientras ambos vehículos salían disparados. Esteban tomó la delantera inmediatamente, su experiencia evidente en la forma en que manejaba su Ferrari. Lucía, por su parte, comenzó con cautela, familiarizándose con la potencia del Porsche. Para la tercera vuelta, Esteban le llevaba casi media pista de ventaja. Su rostro reflejaba una confianza absoluta mientras miraba por el retrovisor, esperando ver a Lucía resignada y derrotada. Sin embargo, lo que vio fue algo completamente inesperado. El Porsche plateado comenzó a acercarse rápidamente. Lucía había pasado las primeras vueltas estudiando el circuito, memorizando cada curva, cada bache, cada punto de frenado. Ahora, con la confianza ganada, pisaba el acelerador con determinación. Sus manos se movían con precisión sobre el volante y su cuerpo parecía fundirse con el vehículo en una danza perfectamente sincronizada. Esteban frunció el ceño, desconcertado. Presionó más el acelerador, pero Lucía seguía acortando distancias. En la quinta vuelta, el Porsche estaba prácticamente pegado al Ferrari. Los espectadores, que inicialmente habían acudido solo para presenciar otra victoria fácil de Esteban, ahora vitoreaban con entusiasmo ante la inesperada competencia. «¿De dónde ha salido esta chica?», murmuró Marcos, el amigo de Esteban, observando la carrera con incredulidad. Sofía, que había permanecido al lado de Guillermo con el corazón en un puño, comenzó a esbozar una sonrisa. Quizás su marido no estaba tan equivocado después de todo. En la pista, Esteban sentía cómo su confianza inicial se transformaba en preocupación. Intentó bloquear a Lucía en cada curva, pero ella encontraba siempre la manera de mantenerse a su ritmo. Sus técnicas habituales de intimidación no funcionaban con ella. En la séptima vuelta, Lucía vio su oportunidad. Esteban había tomado una curva demasiado abierta, dejando un espacio por el interior. Sin dudarlo, metió el Porsche en ese hueco, rozando peligrosamente el Ferrari. Por un momento, pareció que ambos coches perderían el control, pero Lucía corrigió con maestría y emergió de la curva en primera posición. El rostro de Esteban se transformó. La sorpresa dio paso a la determinación. Nunca antes había sido superado en aquel circuito y no iba a permitir que una desconocida lo humillara frente a todos. Pisó a fondo el acelerador, ignorando los límites de seguridad que incluso él respetaba habitualmente. Las últimas vueltas fueron una batalla feroz. Ambos coches volaban por la pista, separados por apenas unos centímetros. Esteban intentaba recuperar el liderato por todos los medios, mientras Lucía defendía su posición con una habilidad que nadie habría esperado de ella. Cuando tomaron la última curva hacia la recta final, iban prácticamente empatados. Los motores rugían al máximo de sus capacidades, los neumáticos se aferraban al asfalto con desesperación y los conductores, concentrados únicamente en la meta, ignoraban todo lo demás. Fue Lucía quien cruzó primero la línea de llegada, por menos de medio metro de diferencia. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el rugido de los motores. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Esteban Ferrer, el rey indiscutible de aquel circuito clandestino, había sido derrotado por una completa desconocida. Lucía se quitó el casco con manos temblorosas. La adrenalina aún corría por sus venas y una sonrisa involuntaria se dibujaba en sus labios.
No recordaba la última vez que se había sentido así, poderosa, capaz, viva. Salió del porche con las piernas ligeramente entumecidas y se encontró rodeada por una multitud que la miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. Esteban emergió de su Ferrari y se dirigió hacia ella. Su expresión era indescifrable, una máscara que ocultaba cualquier emoción que pudiera estar sintiendo. Se detuvo frente a Lucía y por un momento tenso nadie supo qué esperar. Entonces, para sorpresa de todos, especialmente de Guillermo y Sofía que observaban desde la distancia, Esteban extendió su mano. «Impresionante», dijo simplemente, aunque había un nuevo respeto en su voz. «¿Dónde aprendiste a conducir así?» Lucía estrechó su mano sintiendo el calor de sus dedos y la firmeza de su agarre. «La vida me enseñó muchas cosas que no aprenderías en tus escuelas privadas», respondió sin arrogancia pero sin humildad falsa. «Esta es solo una de ellas». Una chispa de interés genuino apareció en los ojos de Esteban. «Parece que tengo mucho que aprender sobre ti, Lucía Navarro», dijo, pronunciando su nombre por primera vez. «Un trato es un trato. Estoy dispuesto a conocerte mejor». Guillermo y Sofía se acercaron, el primero con una sonrisa satisfecha y la segunda con expresión aliviada. «Me alegra ver que están llegando a un entendimiento», comentó Guillermo, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Quizás podríamos continuar esta conversación en casa, donde Lucía pueda instalarse adecuadamente». Esteban miró a su padre con una mezcla de resentimiento y nueva curiosidad. «Sigo pensando que estás loco, papá», dijo, «pero debo admitir que has elegido a alguien interesante». De regreso a la mansión Ferrer, el ambiente había cambiado sutilmente. La hostilidad inicial de Esteban se había transformado en una cautelosa curiosidad. Observaba a Lucía de reojo mientras ella contemplaba la ciudad desde la ventanilla del coche, su perfil recortado contra las luces nocturnas de Valencia. «¿Por qué aceptaste el trato de mi padre?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Y no me digas que fue por amor a primera vista, porque no me lo creeré». Lucía se volvió hacia él, sus ojos oscuros reflejando una sinceridad que lo sorprendió. «Por supervivencia», respondió. «Lo mismo que me ha movido toda mi vida. Tu padre me ofreció una oportunidad que no podía rechazar. ¿A cambio de soportarme? A cambio de ayudarte a encontrar tu camino. Aunque después de esta noche, no estoy segura de quién necesita más ayuda». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Esteban. «Touché, creo que nos espera un tiempo interesante». Mientras el coche se adentraba en los terrenos de la mansión, Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba, y en el fondo sabía que lo más difícil no sería lidiar con la arrogancia de Esteban, sino con sus propios sentimientos, que ya comenzaban a complicarse más de lo que había anticipado. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para todos los habitantes de la mansión Ferrer. Lucía se instaló en una habitación del ala este, lo suficientemente cerca de la de Esteban para mantener las apariencias, pero con la distancia necesaria para preservar su intimidad. Guillermo había inscrito a Lucía en la Universidad Politécnica de Valencia para estudiar arquitectura, cumpliendo así parte de su promesa, mientras que Esteban había accedido a retomar sus estudios abandonados y asistir a las clases restantes para obtener finalmente su título. Fue durante la tercera semana cuando Sofía notó el primer cambio significativo en su hijo. Una mañana, al bajar a desayunar, lo encontró ya vestido y listo para salir, revisando unos apuntes mientras tomaba café. Junto a él, Lucía señalaba algo en un libro de texto, explicándole con paciencia un concepto que parecía particularmente complejo. «Buenos días», saludó Sofía sin ocultar su sorpresa. «¿Madrugando?» Esteban levantó la vista y sonrió a su madre, un gesto que ella no había visto en mucho tiempo. «Tengo examen a las 10», explicó. «Lucía me está ayudando con algunos conceptos de estructuras que nunca entendí del todo». Sofía intercambió una mirada con Lucía, quien se limitó a encogerse de hombros con modestia. «Tu hijo es más inteligente de lo que cree», comentó. «Solo necesita aplicarse. Y alguien que me despierte cuando me quedo dormido», añadió Esteban con una sonrisa burlona. «Lucía tiene métodos muy efectivos.
¿Sabías que puede tocar la flauta dulce a las 6 de la mañana junto a mi oído? Sofía no pudo evitar reír ante la imagen mental y se sintió abrumada por una súbita oleada de gratitud hacia aquella joven que, contra todo pronóstico, estaba consiguiendo lo que ella y Guillermo habían intentado durante años. «¿Café, Sofía?», ofreció Lucía, levantándose para servir una taza. «Gracias, querida». Aquel simple intercambio marcó el inicio de una relación cada vez más cercana entre las dos mujeres. Sofía, quien inicialmente había visto a Lucía como una intrusa en su perfecta vida familiar, comenzó a disfrutar de su compañía. Le enseñó a moverse en sociedad, a vestirse para diferentes ocasiones y a manejar los códigos no escritos de la alta burguesía valenciana. A cambio, Lucía le aportaba una frescura y una perspectiva que Sofía había perdido tras décadas viviendo en una burbuja de privilegios. «¿Cómo lo haces?», le preguntó Sofía una tarde, mientras ambas tomaban té en la terraza después de una sesión de compras. «Con Esteban, me refiero. Ha cambiado tanto en estas semanas». Lucía contempló el jardín en silencio durante unos instantes antes de responder. «Creo que solo le muestro las consecuencias de sus acciones. Cuando vivías en la calle, aprendes rápido que cada decisión tiene un precio y que no hay red de seguridad cuando caes. Esteban nunca ha tenido que enfrentarse a eso. Hasta ahora», completó Sofía. «Exacto. Le estoy enseñando que la libertad y el privilegio conllevan responsabilidad, y él es lo suficientemente inteligente para entenderlo». Sofía asintió, pensativa. «Guillermo y yo, quizás lo sobreprotegimos demasiado después de lo que pasó». Lucía la miró con curiosidad. «¿Después de qué?». Un velo de tristeza cubrió los ojos de Sofía. Esteban tenía un hermano menor, Alejandro. Falleció cuando Esteban tenía 8 años, una enfermedad fulminante. Después de eso, supongo que compensamos nuestra pérdida dándole a Esteban todo lo que pedía. Fue un error». Lucía tomó la mano de Sofía entre las suyas, comprendiendo de pronto muchas cosas sobre la dinámica familiar de los Ferrer. «Lo siento mucho». «Fue hace mucho tiempo», respondió Sofía recuperando la compostura. «Pero explica muchas cosas, ¿verdad?». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de un motor les hizo volverse hacia la entrada. El Ferrari de Esteban atravesaba la verja a una velocidad sorprendentemente moderada. Se detuvo frente a la casa y Esteban salió con una expresión radiante. «Aprobado con sobresaliente», anunció mostrando un papel mientras subía las escaleras de la terraza. El profesor Martínez no se lo podía creer. Dijo que era el mejor examen de toda la clase. Se acercó a Lucía y en un impulso que sorprendió a todos, incluido a él mismo, la levantó en un abrazo espontáneo. Lucía se tensó momentáneamente ante el contacto inesperado, pero luego se relajó y le devolvió el abrazo con una sonrisa. «Felicidades», dijo cuando él la depositó nuevamente en el suelo. «Sabía que podías hacerlo». Algo pasó entre ellos en ese breve momento. Una conexión. Un reconocimiento mutuo que iba más allá del acuerdo que los había unido. Sofía lo notó, y una parte de ella se alegró mientras otra se preocupaba. Este no era el plan original. El entusiasmo de Esteban por sus estudios se extendió también a otras áreas de su vida. Con la misma pasión que antes dedicaba a las fiestas y las carreras ilegales, ahora se sumergía en libros sobre arquitectura y diseño urbano. Comenzó a visitar las obras de construcciones Ferrer junto a su padre, mostrando un interés genuino en el negocio familiar por primera vez. Guillermo observaba la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Una noche, mientras compartían un whisky en su despacho, no pudo evitar mencionar el tema. «Has cambiado, hijo», comentó sirviéndole otra copa, «y me alegra ver la dirección que has tomado». Esteban hizo girar el líquido ámbar en su vaso, reflexivo. «Supongo que necesitaba encontrar algo que realmente me importara». «¿La arquitectura?». «Eso también», respondió Esteban con una sonrisa enigmática. Guillermo asintió, comprendiendo el subtexto. «Lucía es una joven extraordinaria». «Lo es», admitió Esteban, «aunque todavía no entiendo por qué aceptó este absurdo plan tuyo». Guillermo guardó silencio, consciente de que aún no había revelado a su hijo toda la verdad sobre el acuerdo con Lucía. Una parte de él temía que, al conocer los términos exactos,
La relación que estaba floreciendo entre ellos pudiera verse comprometida. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Esteban, ajeno a los pensamientos de su padre. Que alguien que ha tenido tan poco en la vida pueda enseñarme tanto a mí, que lo he tenido todo. A veces, la riqueza más valiosa no se guarda en un banco, filosofó Guillermo. Esteban levantó su copa en un brindis silencioso, aceptando la sabiduría de su padre por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Lucía experimentaba su propia transformación. Los cursos en la universidad la desafiaban intelectualmente, permitiéndole finalmente canalizar su talento natural para el dibujo y el diseño. Sus profesores quedaban impresionados con su creatividad y su enfoque innovador, y pronto se destacó como una de las alumnas más prometedoras. Pero el cambio más significativo ocurría en su interior. Después de años de supervivencia, de centrar toda su energía en simplemente llegar al día siguiente, ahora podía permitirse soñar. Tenía un futuro, planes, aspiraciones que iban más allá de encontrar un lugar seguro donde dormir. Y luego estaba Esteban. Lo que había comenzado como una imposición se había convertido en algo más complejo. Pasaban horas estudiando juntos, debatiendo sobre arquitectura, o simplemente compartiendo historias de sus vidas tan diferentes. Él le enseñaba sobre música clásica y literatura, áreas a las que ella nunca había tenido acceso, mientras ella le mostraba perspectivas sobre la vida que él jamás habría considerado desde su posición privilegiada. Una tarde, mientras Esteban le enseñaba a conducir su Ferrari por un circuito profesional que había alquilado para la ocasión, Lucía experimentó una epifanía. Se dio cuenta de que ya no estaba actuando según los términos del acuerdo con Guillermo. Sus acciones, sus sentimientos, su creciente afecto por Esteban, todo era genuino. «Estás muy callada», observó Esteban cuando se detuvieron después de varias vueltas al circuito. «¿Te asuste con mi conducción?». Lucía sonrió quitándose el casco. «Creo que quedó claro quién conduce mejor entre nosotros». «Oye, he mejorado mucho», protestó él con fingida indignación. «Y todo gracias a tu tutela, maestra». Se miraron y rieron, disfrutando de la complicidad que había crecido entre ellos. Cuando las risas se apagaron, quedó un silencio cargado de algo más profundo. «Lucía», comenzó Esteban repentinamente serio, «quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta». Ella asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Por qué aceptaste realmente el trato de mi padre?». La verdad completa. La pregunta la pilló desprevenida. Había temido este momento, pero también sabía que era inevitable. Respiró hondo y decidió que Esteban merecía conocer la verdad. «Tu padre me encontró dibujando en las escaleras de la catedral», comenzó. «Yo llevaba 5 años viviendo en la calle, sobreviviendo día a día. Me ofreció documentos legales, educación, un apartamento propio y dinero suficiente para empezar una nueva vida. A cambio, tenía que casarme contigo y ayudarte a convertirte en un hombre responsable». Vio cómo la expresión de Esteban se endurecía con cada palabra, pero continuó determinada a no ocultarle nada. «Acepté porque era mi única oportunidad de salir de la miseria. No te conocía, no sabía qué tipo de persona eras. Para mí eras solo el hijo mimado de un millonario, y mi boleto a una vida mejor». Esteban apretó el volante con fuerza, procesando la información. «Así que todo ha sido un trabajo, una actuación». «Al principio sí», admitió Lucía, «pero luego te conocí de verdad. Vi más allá del niño rico y rebelde. Vi tu inteligencia, tu potencial, tu buen corazón bajo todas esas capas de arrogancia». Se atrevió a poner una mano sobre la de él. «Lo que comenzó como un contrato se ha convertido en algo real, Esteban, al menos para mí». El silencio que siguió a su confesión pareció eterno. Finalmente, Esteban habló, su voz extrañamente tranquila. «Necesito tiempo para pensar en todo esto». Arrancó el coche y condujo de regreso al aparcamiento en completo silencio. Durante todo el trayecto a casa, apenas cruzaron palabra. Lucía sentía que había perdido algo precioso, algo que apenas comenzaba a reconocer. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía empacó algunas de sus pertenencias en una pequeña mochila. Si Esteban decidía que no podía perdonar su participación en el plan de Guillermo,
ella estaría preparada para marcharse. Volver a las calles no era una opción, pero quizás Guillermo cumpliría su promesa del apartamento al menos. Lo que no esperaba era el suave golpe en su puerta pasada la medianoche. Al abrirla, encontró a Esteban con aspecto de no haber dormido, pero con una extraña determinación en su mirada. «He estado pensando», dijo sin preámbulos, «y he llegado a una conclusión». Lucía observó a Esteban en el umbral de su puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Su rostro no revelaba qué decisión había tomado y la incertidumbre la estaba matando. «¿Puedo pasar?», preguntó él, su voz más suave de lo habitual. Ella asintió y se hizo a un lado. Fue entonces cuando Esteban notó la mochila sobre la cama, parcialmente llena con las pocas pertenencias que Lucía consideraba realmente suyas. «¿Te ibas a marchar?», preguntó, frunciendo el ceño. «Estaba considerando mis opciones», respondió ella con sinceridad. «No sabía cómo reaccionarías después de conocer toda la verdad». Esteban se acercó a la ventana y contempló el jardín iluminado por la luna durante unos instantes antes de volverse hacia ella. «¿Sabes? Al principio estaba furioso. Sentí que todo había sido una farsa, una manipulación, que tú, mi padre, incluso mi madre, os habíais confabulado para arreglarme como si fuera un objeto defectuoso». Lucía bajó la mirada, incapaz de contradecirle porque, en esencia, eso era exactamente lo que había ocurrido. «Pero luego», continuó él, acercándose un paso, «empecé a pensar en estos últimos meses, en cómo han cambiado las cosas, en cómo he cambiado yo». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Lucía podía percibir el leve aroma a menta de su aliento. «Y me di cuenta de que no me importa cómo empezó todo esto. Lo que me importa es lo que se ha convertido. Lo que siento por ti es real, Lucía, más real que cualquier cosa que haya sentido antes». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una emoción que ninguno de los dos había esperado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. «Pero tu padre», comenzó Lucía, sintiéndose súbitamente culpable por haber traicionado la confianza de Guillermo al confesar todo a Esteban. «Mi padre actuó por desesperación», la interrumpió Esteban, «y por amor, a su manera retorcida. No puedo culparle por querer salvarme de mí mismo, y no puedo culparte a ti por aceptar una oportunidad que cualquiera en tu situación habría tomado». Extendió una mano hacia ella, rozando suavemente su mejilla. «Lo único que quiero saber ahora es, ¿qué sientes tú? ¿Es real para ti también?». Lucía cerró los ojos ante su contacto, permitiéndose experimentar plenamente la calidez de su piel contra la suya. Cuando los abrió de nuevo, ya no había dudas en su mirada. «Es real», respondió, con una voz apenas audible. «Tan real que me asusta». No supo quién dio el primer paso, pero de repente se encontraron en un abrazo que expresaba todo lo que las palabras no podían. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas dispersas de sus vidas encajaran finalmente en su lugar. Aquella noche marcó el verdadero inicio de su relación, ya no basada en un acuerdo o un contrato, sino en sentimientos auténticos y libremente elegidos. A medida que los meses pasaban, la relación entre Esteban y Lucía florecía, transformándose en algo que ninguno de los implicados había previsto cuando Guillermo trazó su plan inicial. Ya no era un simple arreglo, se habían convertido en verdaderos compañeros, apoyándose mutuamente en sus estudios y sueños. Esteban completó finalmente su carrera de arquitectura con honores y comenzó a trabajar seriamente en la empresa familiar. Su enfoque fresco y las perspectivas innovadoras que había desarrollado junto a Lucía le valieron el respeto no solo de su padre, sino también de los veteranos de la compañía. Por su parte, Lucía brillaba en la universidad. Su experiencia de vida le daba una perspectiva única sobre el espacio urbano y la función social de la arquitectura. Mientras sus compañeros diseñaban lujosos edificios de oficinas, ella se centraba en proyectos de vivienda sostenible y espacios comunitarios que pudieran mejorar la vida de personas como las que había conocido en sus años en la calle. Sofía observaba la evolución de ambos con una mezcla de orgullo y preocupación. Lucía se había convertido en la hija que nunca tuvo,
y verla florecer bajo su tutela era una de sus mayores alegrías. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué sucedería cuando llegara el momento de cumplir la última parte del acuerdo, entregar a Lucía su apartamento y dinero y dejarla seguir su propio camino. Una tarde, mientras tomaban té en la terraza, su tradición habitual, Sofía decidió abordar el tema. ¿Has pensado en el futuro, querida?, preguntó, intentando sonar casual. Lucía levantó la vista de los planos que estaba revisando para un proyecto universitario. ¿A qué te refieres exactamente? Sofía dejó su taza sobre la mesa, buscando las palabras adecuadas. Tú y Esteban, Guillermo y yo hemos notado lo unidos que os habéis vuelto. Es evidente que hay sentimientos reales entre vosotros. Los hay, confirmó Lucía, sonriendo levemente. Pero el acuerdo original, Sofía dudó. Guillermo siempre consideró que tu papel aquí sería temporal, que una vez Esteban encauzara su vida, tú seguirías tu propio camino. La sonrisa de Lucía se desvaneció. ¿Crees que debería marcharme? ¿Que mi presencia ya no es necesaria? No, no, se apresuró a corregir Sofía. Al contrario, me preocupa que Guillermo pueda tener otros planes para Esteban ahora que se ha convertido en el hombre que siempre esperó que fuera. Antes de que Lucía pudiera preguntar a qué se refería exactamente, el teléfono de Sofía sonó. La mujer miró la pantalla y frunció el ceño. Es Guillermo. Dice que es urgente. Guillermo Ferrer no era un hombre dado a las demostraciones emocionales, pero esa noche, durante la cena familiar, parecía incapaz de contener su entusiasmo. Levantó su copa de vino sonriendo de una manera que Esteban no recordaba haber visto desde su infancia. Tengo un anuncio importante que hacer, declaró. Hoy he cerrado el mayor contrato de la historia de Construcciones Ferrer. Un proyecto conjunto con Werner Immobilien, la mayor constructora de Alemania, para desarrollar un complejo turístico y residencial en la costa de Valencia. Los presentes aplaudieron educadamente, aunque Esteban parecía más interesado en la mano de Lucía, que sostenía bajo la mesa, que en los logros empresariales de su padre. Este acuerdo no solo elevará nuestra empresa a nivel internacional, continuó Guillermo, sino que también fortalecerá nuestros lazos con los Werner. De hecho, Klaus Werner y su hija Elisa llegarán mañana a Valencia para ultimar los detalles y discutir otros asuntos de carácter más personal. Algo en el tono de su padre hizo que Esteban prestara repentinamente atención. Conocía demasiado bien aquella inflexión en su voz, la que usaba cuando estaba tramando algo. ¿Qué tipo de asuntos personales?, preguntó, sintiendo cómo Lucía tensaba ligeramente la mano entre la suya. Guillermo intercambió una mirada rápida con Sofía antes de responder. Klaus y yo hemos discutido la posibilidad de una alianza más permanente entre nuestras familias. Su hija Elisa es una joven excepcional, educada en las mejores universidades de Europa. Habla 5 idiomas y conoce el negocio inmobiliario como la palma de su mano. Sería una pareja ideal para ti, Esteban, tanto personal como profesionalmente. Un silencio glacial cayó sobre la mesa. Lucía intentó retirar su mano, pero Esteban la sujetó con más fuerza, negándose a dejarla ir. ¿Me estás sugiriendo que me case con la hija de Werner?, preguntó finalmente, con una calma que contrastaba con la tormenta que se reflejaba en sus ojos. No solo lo sugiero, hijo, respondió Guillermo recuperando su habitual tono autoritario. Es lo más conveniente para todos. El acuerdo depende en gran medida de esta unión. Esteban soltó una risa incrédula, mirando alternativamente a su padre y a su madre. ¿Es una broma? Primero me obligas a aceptar un matrimonio arreglado con Lucía, y ahora que por fin he encontrado la felicidad, ¿pretendes que la abandone por un contrato más ventajoso? Esteban, cálmate, intervino Sofía visiblemente incómoda. Tu padre solo está considerando opciones para el futuro de la empresa. Al diablo con la empresa, exclamó Esteban, levantándose bruscamente. No voy a casarme con Elisa Werner ni con ninguna otra mujer que tú elijas, papá. Ya no soy el chico irresponsable que podías manipular. Guillermo también se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. Siéntate y escúchame bien. El acuerdo con Lucía siempre fue temporal. Ella ha cumplido su parte. Te ha ayudado a convertirte en un hombre responsable. Ahora es hora de que ambos sigáis vuestros caminos. Ella recibirá lo prometido, su apartamento, su dinero
y podrá continuar con sus estudios. Y tú asumirás tus responsabilidades con la empresa familiar. Lucía, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Su rostro no mostraba ira, sino una profunda tristeza mezclada con dignidad. Guillermo tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Ese fue nuestro acuerdo inicial. No puedo interponerme entre tú y el futuro de la empresa de tu familia. Lucía, no. Esteban se volvió hacia ella, tomándola por los hombros. Lo que tenemos es real. No dejes que mi padre lo destruya con sus manipulaciones. Ella le sostuvo la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo sé, pero necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado. Sin decir más, Lucía salió del comedor. Esteban hizo ademán de seguirla, pero Sofía lo detuvo con un gesto. Dale espacio, hijo. Todos necesitamos reconsiderar la situación. Esteban miró a su padre con una frialdad que nunca antes había mostrado. Has vuelto a demostrar que para ti los negocios están por encima de todo, incluso de la felicidad de tu propio hijo. Felicidades, papá. Has conseguido que vuelva a ser el de antes. Con estas palabras, salió del comedor, dejando a sus padres sumidos en un incómodo silencio. Esa noche, Lucía no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Guillermo resonaban en su mente, recordándole la verdadera naturaleza de su presencia en aquella casa. A pesar de los sentimientos que habían florecido entre ella y Esteban, a pesar de la calidez con que Sofía la había acogido, seguía siendo una extraña, alguien que había llegado allí por un acuerdo comercial. Cerca del amanecer, tomó una decisión. Recogió sus escasas pertenencias y escribió 2 cartas, una para Sofía, agradeciéndole su cariño y guía, y otra para Esteban, explicándole que necesitaba tiempo para encontrar su propio camino. Dejó las cartas sobre su escritorio y salió silenciosamente de la mansión mientras todos dormían. No se dirigió a las calles esta vez, sino al pequeño apartamento en el centro de Valencia que Guillermo había comprado como parte de su acuerdo. El empresario le había entregado las llaves semanas atrás, aunque ella nunca había imaginado que tendría que usarlas tan pronto. El apartamento era modesto pero acogedor, situado en un edificio restaurado del barrio del Carmen. Cuando Lucía entró por primera vez, sintió una extraña mezcla de gratitud y vacío. Por fin tenía un lugar propio, un espacio seguro que nadie podría arrebatarle. Pero el precio había sido demasiado alto. Se asomó al pequeño balcón, desde donde podía verse la cúpula de la catedral, y recordó el día en que Guillermo la había encontrado dibujando en sus escaleras. ¿Había sido realmente una bendición aquel encuentro, o solo un espejismo de felicidad destinado a desvanecerse? Cuando Esteban descubrió la ausencia de Lucía y leyó su carta, su primer impulso fue correr a buscarla. Pero las palabras escritas con la cuidada caligrafía de ella le detuvieron. Necesito encontrarme a mí misma, saber quién soy fuera de este acuerdo, de esta casa, de todo lo que tu padre ha creado para nosotros. Te amo, Esteban, pero necesito estar segura de que lo que siento es verdadero y no solo gratitud o dependencia. Respetó su deseo de espacio, aunque cada día sin ella era una tortura. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a su padre. Asistía a todas las reuniones, revisaba cada contrato, supervisaba personalmente las obras en curso, pero se negaba rotundamente a participar en cualquier actividad social que involucrara a los Werner, especialmente a Elisa, quien había llegado a Valencia, tal como Guillermo había anunciado. La tensión entre padre e hijo alcanzó su punto máximo una semana después de la partida de Lucía. Guillermo entró en el despacho que ahora compartían y cerró la puerta tras él. «Esto no puede continuar, Esteban», dijo sin preámbulos. «Los Werner esperan que mantengas al menos las apariencias. Tu actitud está poniendo en peligro todo el proyecto». Esteban levantó la vista de los planos que estaba revisando, su rostro impasible. «Mi actitud es perfectamente profesional, padre. Trabajo más horas que cualquier otro empleado. Reviso personalmente cada detalle y me aseguro de que todo esté a la altura de las expectativas de los Werner». «Sabes perfectamente a qué me refiero», insistió Guillermo. «Elisa ha venido aquí específicamente para conocerte y tú la evitas como si tuviera la peste». Esteban se reclinó en su silla,
estudiando a su padre con una nueva perspectiva. Por primera vez, veía más allá del poderoso empresario, del patriarca intimidante. Veía a un hombre obsesionado con el control, incapaz de comprender que la felicidad no se construía con contratos y negociaciones. «Dime una cosa, papá», dijo finalmente. «¿Alguna vez has pensado en lo que yo quiero? No en lo que es mejor para la empresa, o para tu legado o para tu ego, sino en lo que me haría feliz a mí». La pregunta pareció descolocar a Guillermo. «Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, Esteban, para asegurar tu futuro». «No, todo lo que has hecho ha sido para moldearme a tu imagen y semejanza. Incluso cuando trajiste a Lucía, no pensabas en mi felicidad, sino en convertirme en el heredero que tú querías». Guillermo se sentó frente a su hijo, repentinamente cansado. «Tal vez tengas razón en parte, pero soy tu padre y mi deber es guiarte, mostrarte el camino. Ya no soy un niño, papá. Puedo encontrar mi propio camino, y lo he encontrado junto a Lucía». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Guillermo habló con voz queda. «¿La amas tanto?» «Más de lo que creí posible amar a alguien», respondió Esteban sin dudar. «Y si tengo que elegir entre ella y la empresa, mi decisión está clara». Guillermo observó a su hijo, reconociendo en él una determinación que era espejo de la suya propia. Por primera vez, comprendió que ya no estaba tratando con el joven irresponsable de antes, sino con un hombre que sabía lo que quería. «Nunca fue mi intención hacerte infeliz, hijo», admitió finalmente. «Solo quería lo mejor para ti. Lo sé, papá, pero a veces lo mejor no es lo que tú crees que es». Con estas palabras, Esteban se levantó, tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Guillermo. «A buscar a Lucía, a decirle que la elijo a ella, por encima de todo». Guillermo asintió lentamente, una extraña mezcla de orgullo y resignación en su rostro. «Ve, pero antes deberías saber algo». Esteban se detuvo, mirando a su padre con curiosidad. «Esta mañana, Elisa Werner me ha comunicado que no está interesada en ningún matrimonio arreglado. Parece que ha conocido a alguien en Valencia, un chef español que le ha robado el corazón. Su padre está furioso, pero respetará su decisión». Una sonrisa comenzó a dibujarse en los labios de Esteban. «Eso significa que el destino a veces tiene un sentido del humor peculiar», completó Guillermo, «y que quizás es hora de que yo también aprenda a soltar el control». La primavera había llegado a Valencia, tiñendo la ciudad de colores y llenando el aire con el aroma de los naranjos en flor. Lucía contemplaba este espectáculo desde el pequeño balcón de su apartamento, con una taza de café entre las manos y el corazón dividido entre la gratitud por su nueva vida y la nostalgia por lo que había dejado atrás. Habían pasado casi 3 semanas desde que abandonó la mansión Ferrer. En ese tiempo, había establecido una rutina que le proporcionaba cierta estabilidad. Asistía a sus clases en la universidad por las mañanas, trabajaba en sus proyectos por las tardes y al anochecer daba largos paseos por el casco histórico, redescubriendo la ciudad desde una nueva perspectiva, la de alguien que ya no tenía que preocuparse por encontrar un lugar seguro donde dormir. El dinero que Guillermo le había entregado como parte de su acuerdo permanecía casi intacto en la cuenta bancaria que él mismo había abierto para ella. Lucía se resistía a tocarlo, como si gastarlo significara aceptar definitivamente el final de su historia con Esteban. En lugar de eso, vivía con una modestia que sorprendería a cualquiera que conociera los términos de su arreglo con el empresario. Esa mañana, mientras revisaba sus apuntes para un examen, el timbre de la puerta sonó interrumpiendo sus pensamientos. No esperaba visitas, y un resabio de sus años en la calle la hizo acercarse con cautela. A través de la mirilla, distinguió la elegante figura de Sofía Domínguez. Abrió la puerta sorprendida y algo desconcertada. «Sofía, no esperaba verte». La madre de Esteban le sonrió con calidez, aunque había cierta tensión en su mirada. «¿Puedo pasar, querida? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Lucía se hizo a un lado invitándola a entrar. Se sentía extrañamente vulnerable al recibir a Sofía en su modesto apartamento, tan diferente de la lujosa mansión donde habían compartido tantas tardes de té y conversación. «Es un lugar encantador», comentó Sofía,
observando con interés los dibujos y bocetos que Lucía había pegado en las paredes. «Muy... tú. Gracias», respondió Lucía, algo incómoda. «¿Te apetece un café?» «No tengo té, me temo». «Un café estará perfecto». Mientras Lucía preparaba las bebidas en la pequeña cocina, Sofía se acercó a examinar más de cerca uno de los dibujos, un retrato a carboncillo de Esteban, capturado en un momento de concentración, con la mirada fija en un libro y una ligera sonrisa en los labios. «¿Lo echas de menos?», no era una pregunta. Lucía suspiró, entregándole una taza. «Cada día». Se sentaron junto a la ventana, desde donde podían verse las torres de la catedral destacando entre los tejados del barrio. «¿Cómo está él?», preguntó finalmente Lucía, incapaz de contener más su curiosidad. Sofía dio un sorbo a su café antes de responder. Devastado al principio, furioso con su padre, luego decidido. Ha estado trabajando como nunca, demostrando a todos que puede llevar la empresa con o sin la aprobación de Guillermo. ¿Y el acuerdo con los Werner? Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Sofía. Esa es una de las razones por las que he venido. Las cosas han dado un giro inesperado. Le contó entonces sobre la decisión de Elisa Werner de rechazar cualquier matrimonio arreglado, sobre la conversación entre Guillermo y Esteban, y sobre cómo el orgulloso patriarca de los Ferrer finalmente había comprendido que no podía controlarlo todo. «Guillermo nunca lo admitirá abiertamente», explicó Sofía, «pero creo que en el fondo está orgulloso de la determinación de Esteban. Le recuerda a sí mismo cuando era joven». Lucía procesaba toda esta información, sintiendo cómo una chispa de esperanza comenzaba a arder en su pecho. «Pero si Esteban ya no está obligado a casarse con Elisa, ¿por qué no ha venido a buscarme?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de vulnerabilidad. Sofía extendió una mano y tomó la de Lucía entre las suyas. «Porque respeta tu decisión. Tu carta decía que necesitabas tiempo para encontrarte a ti misma, para estar segura de tus sentimientos, y él está dispuesto a darte ese tiempo, aunque le esté matando por dentro». Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo durante semanas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Le amo, Sofía, con todo mi corazón. Estos días lejos de él solo me han servido para confirmarlo». Pero tenía miedo. Miedo de que todo lo que sentía estuviera contaminado por mi gratitud, por la deuda que tengo con tu familia. «Oh, querida». Sofía apretó su mano con más fuerza. «El amor verdadero no entiende de deudas ni de gratitud. Simplemente es». Un silencio cómplice se instaló entre ellas, dos mujeres unidas por el cariño hacia el mismo hombre, aunque de maneras muy diferentes. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Lucía, secándose las lágrimas. Sofía sonrió, levantándose. «Ahora es tu turno de decidir. El destino os ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicies por orgullo o miedo». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se volvió una última vez hacia Lucía. «Por cierto, esta noche celebramos el cumpleaños de Guillermo en la mansión, una pequeña reunión familiar. Estaría encantada de que vinieras si te sientes preparada». Y con estas palabras, dejó a Lucía sumida en sus pensamientos, contemplando las infinitas posibilidades que se abrían ante ella. La mansión Ferrer resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas para resaltar su arquitectura. Desde la calle, Lucía la observaba con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Había pasado horas debatiendo consigo misma si debía asistir o no a la celebración, y finalmente el amor había vencido al miedo. Vestía un sencillo pero elegante vestido azul que había comprado esa misma tarde, el primer capricho que se permitía con el dinero de Guillermo. Su cabello, antes siempre recogido en una trenza práctica, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que la vida en la calle había endurecido, pero que el amor había suavizado nuevamente. Con un último suspiro para armarse de valor, atravesó la verja y recorrió el camino de entrada. Cada paso le traía recuerdos. Su primera noche allí, las mañanas estudiando con Esteban, las tardes de té con Sofía, la adrenalina de su primera carrera contra el heredero rebelde que había terminado robándole el corazón. Cuando llegó a la puerta principal, dudó un instante. ¿Y si Esteban ya no sentía lo mismo?
¿Y si en estas semanas había reconsiderado sus sentimientos? ¿Y si Guillermo no la quería allí? Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió revelando a Sofía, radiante en un vestido color champán. «Sabía que vendrías», dijo abrazándola con genuino afecto. «Pasa, querida. Hay alguien que se alegrará mucho de verte». El interior de la mansión estaba decorado con elegancia pero sin ostentación. En el salón principal, un pequeño grupo de personas conversaba alrededor de una mesa con aperitivos y champán. Guillermo, el centro de atención como correspondía al homenajeado, fue el primero en notar su presencia. Para sorpresa de Lucía, el empresario sonrió al verla y se acercó a ella con paso decidido. Por un momento temió una confrontación, un reproche por haber roto su acuerdo, pero en lugar de eso, Guillermo tomó sus manos entre las suyas con una calidez inusitada. «Me alegra que hayas venido, Lucía», dijo con sinceridad. «Esta casa no ha sido la misma sin ti». Lucía lo miró desconcertada por este cambio. «Creí que estarías enfadado conmigo por haberme marchado». Guillermo negó con la cabeza. «Cumpliste tu parte del trato y más allá. Transformaste a mi hijo en un hombre mejor de lo que yo jamás habría conseguido. La deuda es mía contigo, no al revés». Una emoción desconocida brillaba en los ojos del empresario, algo que podría haber sido remordimiento o quizás una nueva comprensión sobre lo que realmente importaba en la vida. «¿Dónde está Esteban?», preguntó Lucía mirando alrededor. La sonrisa de Guillermo se amplió. «Está en el jardín trasero. Dijo que necesitaba aire fresco, pero creo que simplemente no soportaba ver la felicidad de los demás cuando él se siente tan miserable». Con un leve asentimiento, Lucía se dirigió hacia las puertas francesas que daban al jardín. Sofía hizo ademán de seguirla, pero Guillermo la detuvo suavemente. «Démosles espacio, querida. Algunas historias necesitan escribirse sin público». La noche era perfecta, con una luna llena que bañaba el jardín en una luz plateada y un cielo cuajado de estrellas. Lucía recorrió el sendero de piedra, bordeado de rosales y jazmines, hasta que lo vio. Esteban, de espaldas a ella, contemplaba el pequeño estanque donde nadaban carpas decorativas. Se detuvo a unos metros, súbitamente insegura. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle todo lo que había sentido en estas semanas de separación? Como si hubiera sentido su presencia, Esteban se tensó repentinamente y luego se volvió lentamente. Su rostro, inicialmente ensombrecido por la tristeza, se iluminó al verla, aunque contuvo cualquier expresión efusiva, como si temiera que fuera una ilusión que desaparecería si mostraba demasiado entusiasmo. «Lucía», dijo simplemente, y en esa única palabra había todo un universo de emociones. «Esteban», respondió ella, avanzando un paso hacia él, «tu madre me invitó. Espero que no te importe». Una sonrisa comenzó a dibujarse en los labios de Esteban. «¿Importarme? He soñado con este momento cada noche desde que te fuiste». La distancia entre ellos se redujo a nada en un instante, y Lucía se encontró envuelta en sus brazos, aspirando su aroma, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el suyo propio. Era como volver a casa después de un largo y solitario viaje. «Te he echado tanto de menos», susurró él contra su cabello. «No vuelvas a irte nunca». «No lo haré», prometió ella, levantando el rostro para mirarlo a los ojos. «He descubierto que no importa dónde esté o qué haga, siempre te llevaré conmigo. Eres parte de mí ahora, Esteban Ferrer». Sus labios se encontraron en un beso que sellaba una promesa más poderosa que cualquier contrato firmado. Cuando finalmente se separaron, Esteban apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara grabar aquel momento en su memoria para siempre. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa traviesa. «Mi padre finalmente ha entendido que no puede controlar todo, y creo que incluso ha llegado a respetarme por enfrentarme a él». «Sofía me contó lo de los Werner», respondió Lucía. «Parece que el destino tiene sus propios planes después de todo». Esteban asintió, tomando sus manos entre las suyas. «Y el mío es pasar el resto de mi vida contigo. No por un acuerdo o un contrato, sino porque te elijo, Lucía Navarro. Te elijo hoy y todos los días que vengan». Lucía sintió cómo las lágrimas de felicidad empañaban su visión. «Y yo te elijo a ti, Esteban, por quien eres, no por lo que tienes o lo que puedas darme».
Un ruido discreto les hizo volverse. Guillermo y Sofía los observaban desde la terraza, abrazados y sonrientes. Con un gesto, el empresario les invitó a unirse a la celebración. Mientras caminaban de regreso a la casa, Esteban rodeó los hombros de Lucía con su brazo, acercándola a él como si temiera que pudiera desvanecerse. «Por cierto», dijo con fingida casualidad, «hay un proyecto que quiero mostrarte. He estado trabajando en él estas semanas». «¿Un proyecto de arquitectura?». Esteban asintió, sus ojos brillantes de entusiasmo. «Una fundación para apoyar a jóvenes sin hogar con talento artístico. Becas, alojamiento, mentoría. Todo lo que necesitan para desarrollar su potencial». Lucía se detuvo, conmovida hasta lo más profundo de su ser. «Esteban, eso es increíble. Tú me inspiraste», confesó él. «Quiero que otros tengan la oportunidad que tú tuviste, pero sin todas las complicaciones que mi padre añadió al paquete». Se rieron juntos, liberando la tensión acumulada durante semanas. Cuando entraron en la mansión, ya no eran la chica sin hogar y el heredero rebelde, ni la mentora y el pupilo, ni siquiera la pareja impuesta por un acuerdo mercantil. Eran simplemente Lucía y Esteban, dos almas que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban, aunque ninguno lo supiera al principio. Y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ambos se dieron cuenta de que el verdadero acuerdo, el que realmente importaba, no había sido el firmado con Guillermo, sino el que habían sellado con sus corazones. Amarse, respetarse y apoyarse mutuamente, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de sus vidas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y Esteban los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.